Carta de Pedro a Felipe. Carta, epístole de Pedro enviada a Felipe. Pedro, el apóstol de Jesús, el Cristo, a Felipe, nuestro amado hermano y nuestro compañero en el apostolado, y a los hermanos que están contigo, salud. Deseo que comprendas, hermano nuestro, que hemos recibido el mandato de nuestro Señor y Salvador de todo el mundo de ir juntos a enseñar y predicar en la salvación que nos fue prometida por medio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús el Cristo. Pero tú estás separado de nosotros y no deseas que vayamos juntos y aprendamos cómo orientarnos para poder anunciar la buena nueva. Así pues, ¿te agradaría, hermano nuestro, venir según el mandato de nuestro Dios Jesús? Primera reunión de los apóstoles. Cuando Felipe recibió esta carta y la leyó, se fue hacia Pedro con alegría y gozo. Entonces Pedro congregó a los demás apóstoles. Subieron al monte que es llamado de los Olivos, el lugar en el que acostumbraban a reunirse con Cristo, el bienaventurado, cuando estaba en el cuerpo. Entonces, cuando se congregaron los apóstoles y se postraron sobre sus rodillas, rezaron de este modo: Padre, Padre, Padre de la luz, el que posee la incorrupción, escúchanos cómo te has complacido en tu Hijo Santo, Jesús el Cristo, pues Él ha sido para nosotros un iluminador en las tinieblas. Sí, escúchanos. Y de nuevo repitieron su plegaria así: Hijo de la vida, Hijo de la inmortalidad, que estás en la luz, Hijo, Cristo de la inmortalidad, Redentor nuestro, danos fuerza porque ellos nos están buscando para matarnos. Aparición de Jesús. Preguntas de los apóstoles. Entonces apareció una gran luz, de modo que la montaña se iluminó con la visión del que apareció. Y una voz le gritó así: Escuchad mis palabras que voy a deciros. ¿Por qué me buscáis? Yo soy Jesús el Cristo, que está con vosotros por siempre. Entonces los apóstoles respondieron así: Señor, nos gustaría saber acerca de la deficiencia de los eones y su plenitud, pleroma, y cómo estamos detenidos en esta morada, o cómo hemos llegado a este lugar, y de qué modo saldremos de él, o cómo tenemos el poder para hablar libremente, o por qué los poderes luchan contra nosotros. Entonces una voz vino a nosotros desde la luz y nos dijo así: Sois vosotros los que dais testimonio de que yo os he dicho todas estas cosas, mas a causa de vuestra incredulidad hablaré de nuevo. Primera respuesta de Jesús. En efecto, respecto a la deficiencia de los eones, esta es la deficiencia. Cuando la desobediencia y la locura de la madre se hizo visible al faltar la orden de la majestad del Padre, ella quiso suscitar eones, y cuando ella habló, emergió el arrogante. Aquí el comentario es que el arrogante, es decir, el demiurgo, la arrogancia es una característica tan acusada de este personaje que el adjetivo funciona casi como nombre propio. Dice, el arrogante, y cuando dejó una porción, el arrogante se apoderó de ella, y resultó la deficiencia. Esta es la deficiencia de los eones. Cuando el arrogante tomó la porción, la sembró y puso sobre ella poderes y autoridades. Que estos poderes y autoridades son los arcontes, o sea, el demiurgo creó otros poderes para el gobierno del mundo. Sigo, dice, y él la confinó entre los eones mortales, y se alegraron todos los poderes del mundo de haber sido engendrados, pero ellos no conocen al Padre que preexiste, puesto que son extraños a él. Pero este es aquel al que se le ha dado poder y al que sirven alabándolo. O sea, sus criaturas, sus arcontes. Dice, mas el arrogante se llenó de soberbia a causa de la alabanza de los poderes. Se hizo envidioso y deseó crear una imagen en lugar de la imagen y una forma en lugar de la forma. Y ordenó a los poderes bajo su autoridad que moldearan sus cuerpos mortales. Y luego dice, y estos llegaron a ser a partir de una falsa apariencia de la semejanza que se había producido. Y el comentario que hacen es: como puede observarse, esta primera respuesta revelatoria de Jesús no contiene rasgos cristianos. Se trata de una versión abreviada del mito de la Sofía Lapsa, que podemos ver en Irineo versus Herejes, en Hipólito, de su libro El Henchos, y en el Nag Hammadi, en el Apócrifo de Juan. Luego, segunda respuesta. Y respecto al pleroma, yo soy. ¿Qué quiere decir esto de yo soy?
Es conocido el uso de esta fórmula de autoafirmación en el cuarto evangelio. El texto de la carta sigue probablemente este modelo. El uso absoluto y sacro de la fórmula se encuentra tanto en la Biblia hebrea como en el ámbito de la religiosidad pagana, en las presentaciones de Isis, en el Corpus Hermeticum y en la liturgia de Mitra. Dice, sigo con el texto, y fui enviado a un cuerpo a causa de la semilla que ha caído, y bajé a este modelo mortal. O sea, porque ha sido moldeado por los poderes del demiurgo. Para el apócrifo de Pedro, el Jesús carnal es precisamente eso, tras la crucifixión, un muerto. Ok, sigo. Dice, pero ellos no me reconocieron. O sea, al descender, Jesús tomó la forma de los diferentes poderes para burlarlos y evitar que estos intenten impedir su descenso salvador. Por eso dice que no lo reconocieron. Dice, pensaban que yo era un hombre mortal y hablé con el que me pertenece. ¿Quién es el que le pertenece? Dice, se ha interpretado que esta frase hace referencia a Adán, el primer hombre. Otros prefieren entender que el que me pertenece colectivamente, la especie semilla humana de los espirituales que acogen el mensaje revelador. Y luego dice, y él me oyó del mismo modo que vosotros me oís hoy, y le di poder para entrar en la heredad de su padre, y tomé, aquí faltan unas páginas, lo dice, fueron repletos en la salvación, y puesto que él era deficiencia, a causa de esto llegó a ser plenitud, pleroma. Tercera y cuarta respuestas. Y respecto a aquello de que estáis detenidos en esta morada, es porque sois míos. Si os despojáis a vosotros mismos de lo que es corruptible, o sea, es una tendencia ascética de la mayoría de los tratados gnósticos, que, como en el himno de la perla y en Hecho de Tomás, el heredero debe despojarse del vestido egipcio mundano corruptible y vestirse con prendas reales, celestes, incorruptibles, para entrar en la habitación eterna. El fiel ha de encontrarse vestido propiamente, no desnudo, es decir, cubierto con los hábitos de este mundo. Ok, eso es en cuanto a despojarnos de lo corruptible. Lo dice, entonces os convertiréis en iluminadores entre los mortales. El gnóstico o neumático se transforma en Espíritu, Cristo y Padre. Dijo Mariame, dime Señor, ¿para qué he venido a este lugar? ¿Para ganar o para perder? Y el Señor respondió, has venido para descubrir y manifestar la grandeza del revelador. Ese es un comentario sobre los mortales, ¿verdad? Lo dice, y esta es la razón por la que vosotros lucharéis contra los poderes, porque ellos no tienen reposo como vosotros, puesto que no quieren que seas salvados. Vamos a ver. Reposo en término técnico, igual que es la gloria. Los poderes no pueden llegar al reposo de gloria, o sea, los arcontes ni el demiurgo. Dice, textos en los que se supone que el reposo puede alcanzarse ya aquí. El texto de la carta es ambiguo, puede referirse al reposo presente o al futuro. Ok, pero el presente es en el pleroma. Y entonces los arcontes y el demiurgo, esos no tienen reposo porque están en constante lucha y constante vigilación para que no nos escapemos. Leo dice, pregunta y respuesta adicional. Entonces los apóstoles lo adoraron de nuevo y dijeron, Señor, dinos, ¿cuándo lucharemos contra los arcontes? Puesto que los arcontes son superiores a nosotros. Entonces una voz les gritó así desde la aparición, lucharéis contra ellos de este modo, pues los arcontes luchan contra el hombre interior. Vosotros pues lucharéis de este modo, reuníos y enseñad en el mundo la salvación con una promesa, y ceñíos con el poder de mi Padre y expresar vuestras plegarias, y mi Padre os ayudará, del modo como os ayudo enviándome, no como os lo dije antes cuando estaba en el cuerpo. A ver, vamos a ver. En cuanto dice, entonces una voz les gritó así de su aparición, es obviamente la de Jesús. Y luego donde dice que ellos, los arcontes, luchan contra el hombre interior. Aquí dice que los arcontes se oponen al hombre neumático. La redención a través de la gnosis afecta al hombre interior. Luego, vosotros pues lucharéis de este modo. ¿Qué quiere decir esto? La epístola a los Efesios se refiere también a la lucha contra los arcontes supracelestes, dominadores de este mundo tenebroso. La redacción es torpe, por lo que puede suponerse en reelaboración secundaria del texto, que puede alcanzar a toda esta pregunta y respuestas suplementarias. Bueno, no tiene mucho que ver, pero aquí es bien clarito cómo estamos en constante lucha contra arcontes y el demiurgo.
tenemos que reunirnos y enseñar al mundo la salvación. Bueno, sigo con el texto. Dice, en Jerusalén, entonces se produjeron rayos y truenos en el cielo, y el que se apareció fue llevado al cielo. O sea, Jesús se lo llevaron. Es que sabrían que se lo llevarían. Le dice, entonces los apóstoles dieron gracias al Señor con toda suerte de alabanzas. Se volvieron a Jerusalén, y cuando estaban subiendo a la ciudad, hablaban entre ellos de la luz que se había producido, y dijeron una frase sobre el Señor de este modo: si él, nuestro Señor, sufrió, ¿cuánto más debemos sufrir nosotros? Pedro respondió así: sufrió a causa nuestra, y no es necesario también sufrir a causa de nuestra pequeñez. Es decir, aquí un comentario dice, a causa de nuestra existencia mortal inmersa en la deficiencia, fuerte es el sistema del pleroma, pequeño es aquello que se soltó y resultó ser el mundo. El mundo está lleno de incipiencia, reflejo de los que lo gobiernan, los arcontes de Yadabaoth, pequeños e ignorantes. Bueno, sigo. Entonces vino a ellos una voz que les dijo: os he dicho muchas veces, es necesario que sufráis, es necesario que seáis conducidos a las sinagogas y ante los gobernadores, de modo que sufráis, pero aquel que no sufre y no vuestro Padre. Aquí está fragmentado el texto. Pero dice, bueno, aquí un texto paralelo dice que, pero antes de todo esto os echarán mano y os perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles y llevándolos ante reyes y gobernadores por mi nombre. Aquí en la laguna que hay al final de este texto dice, probablemente esta laguna hacía referencia al que evita el sufrimiento renegando de la enseñanza del revelador, conforme a Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El reino de Dios pertenece a aquellos que se dan muerte a sí mismos. Eso en el apócrifo de Santiago. Sigo con el texto. Dice, y los apóstoles se alegraron enormemente y subieron a Jerusalén. Y subieron al templo y enseñaron la salvación en nombre del Señor Jesús el Cristo, y curaron a una multitud de gente. Dice, discurso final de Pedro. Y abrió Pedro su boca y dijo a sus discípulos, ciertamente cuando nuestro Señor Jesús estaba en el cuerpo nos indicó todas las cosas, pues para eso descendió. Hermanos míos, escuchad mi voz. Y fue lleno del Espíritu Neumna y habló así. Nuestro iluminador Jesús descendió y fue crucificado, y llevó una corona de espinas, se puso un vestido de púrpura y fue crucificado en la cruz, y fue enterrado en una tumba, y resucitó de entre los muertos. Hermanos míos, Jesús es ajeno a estos sufrimientos, pero nosotros somos los que hemos sufrido a causa de la transgresión de la madre. Y por este motivo Él hizo todo según la semejanza con nosotros, porque el Señor Jesús, el Hijo de la gloria inconmensurable del Padre, es el autor de nuestra vida. Así pues, hermanos míos, no obedezcamos a esos impios y caminemos. Pedro los reunió con estas palabras. Señor nuestro Jesucristo, autor de nuestro descanso, danos el espíritu de conocimiento, de modo que también nosotros realicemos obras poderosas. Entonces Pedro y los otros lo vieron y quedaron llenos del Espíritu Santo, y cada uno realizó curaciones. Y se marcharon para predicar al Señor Jesús, y se reunieron y saludaron unos a otros diciendo, amén. Entonces Jesús se les apareció y les dijo, paz a vosotros y a todo aquel que cree en mi nombre. Y al marchar, que la alegría, la gracia y el poder sea con vosotros, y no tengáis miedo. He aquí que estoy con vosotros por siempre. Entonces los apóstoles se separaron unos de otros con cuatro mensajes para predicar, y se fueron con el poder de Jesús en paz.